Diputados de distintas bancadas presentaron una solicitud de resolución para que se decrete estado de excepción focalizado en las zonas más afectadas por la delincuencia. Además, se propone activar una operación rastrillo para llevar a la justicia o expulsar del país a extranjeros irregulares que cometan delitos y también la creación de una cárcel de alta seguridad para el crimen organizado. Vamos a profundizar en estos temas. Para eso nos acompaña el diputado del PPD, Raúl Soto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Diputado, rápidamente, lo primero, ¿por qué debería haber, a su juicio, un estado de excepción constitucional a nivel nacional? Estamos ante la crisis de seguridad más grave en la historia republicana de Chile, en un momento de alta tensión a propósito de las nuevas formas delictuales que son mucho más violentas y que son además importadas por la alta presencia además del crimen organizado transnacional en nuestro país, y ya no solamente está en la macrozona norte, sino que se está trasladando a la zona centro y a la zona sur de nuestro país. Las tasas delictuales, especialmente los homicidios, han aumentado y cada vez son más violentos. Ha aumentado también el uso ilegal de armas. Hemos visto en las últimas semanas cómo el secuestro, el sicariato, los homicidios, incluso personas descuartizadas se han encontrado en distintos lugares en la región metropolitana, los portonazos. Es decir, los chilenos hoy día están viviendo bajo miedo y están en una situación de absoluta inseguridad. Y yo creo que llegó la hora, Nicolás, de ponernos los pantalones y actuar con manos firmes frente a la delincuencia y el crimen organizado. Y eso significa valorar los esfuerzos que está haciendo el gobierno para tratar de contener esta situación, pero al mismo tiempo entender que el Estado chileno está años atrasado, que hoy día estamos enfrentando una criminalidad mucho más sofisticada, mucho más organizada, con mucho poder económico y poder de fuego, y que el Estado estaba desorganizado, no estaba preparado. Nos estamos poniendo al día, se están estableciendo nuevas legislaciones, se están tipificando nuevos delitos, se están modernizando las instituciones, pero creo que en lo inmediato todo lo que se está haciendo es insuficiente, nos estamos quedando cortos, y creo que para dar una señal fuerte y robusta de seguridad, de protección a la gente y librar una batalla frontal y directa al crimen organizado, al narcotráfico y a los delitos en nuestro país, se requiere un estado de excepción que tenga carácter nacional, que esté focalizado en aquellas regiones y ciudades donde hay más alta tasa de incidencia de delitos y donde exista precedentes de existencia de crimen organizado, y que permita enfrentar con las fuerzas policiales y también militares esta situación, Nicolás. Ahora, ¿en qué puede cambiar, entendiendo ese análisis que usted nos entrega, que participen las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia? Porque finalmente eso se entendería con un estado de excepción a nivel nacional en zonas focalizadas donde hay mayor delincuencia. Bueno, esto no es nuevo, esto se ha ocupado en distintas oportunidades en nuestro país, se ocupó en el contexto del estallido social, se ocupó... Sí, pero esto es por un tema de delincuencia y crimen organizado. En la macrozona sur también hay crimen organizado, hay terrorismo, y lo que ha hecho el estado de excepción en la macrozona sur es justamente contener las cifras de violencia rural y de delitos cometidos por este crimen organizado a propósito... Pero contener las cifras, no erradicar el problema. Mapuche. Efectivamente, creemos que hoy día la medida más inmediata y más efectiva es efectivamente, sobre todo considerando que muchas veces las policías no están dando abastos por la falta de personal, por la falta también de tecnología, por la falta de inteligencia. Yo creo que poner a disposición todas las herramientas, todo el personal que dispone el Estado, incluyendo otras áreas como pueden ser efectivamente las Fuerzas Armadas, con un estado de excepción que sea acotado, bien regulado, bien dirigido, ¿verdad?, por el poder político y civil, me parece que no hay ningún problema, solamente a veces conflictos ideológicos se plantean, ¿no?, para negarse a este tipo de medidas, pero cuando la gente está sufriendo la violencia, la delincuencia y el terror en las calles de nuestro país, me parece que es necesario extremar las medidas y echar mano a todas las herramientas que están a disposición hoy día. En ese punto, diputado, ¿cómo ha sido recibido esa iniciativa o esa idea suya y otros parlamentarios en su sector? En términos de, vuelvo a lo práctico, porque el estado de excepción abarca bastante más, pero en lo práctico para la ciudadanía es que, por ejemplo, el ejército, funcionarios del ejército resguarden las calles. Bueno, mire,
se ocupó también no solamente en la macrozona sur, cuando nosotros dijimos que había que llevar a los militares a la frontera de la macrozona norte para contener el ingreso de migrantes irregulares a nuestro país a propósito de la crisis de migración irregular. También se nos criticó desde algunos sectores del oficialismo. Sí, pero ahí no fue estado de excepción, fue infraestructura crítica. Fue infraestructura crítica, pero la fuerza de los hechos nos llevó a que efectivamente se tuviese que hacer. Y fíjese que las cifras de ingresos irregulares se han logrado de alguna manera contener, no lo suficiente todavía, pero ha ayudado. Por lo tanto, creemos que si nos quitamos un poco los complejos ideológicos y actuamos con pragmatismo y miramos todas las herramientas que tenemos a disposición, yo creo que podemos enfrentar esta crisis con mucha mayor eficacia, con mucha mayor rapidez, dar una señal clara de mano dura, de firmeza frente a este tipo de delitos y dar sobre todo seguridad a los chilenos. Yo creo que el derecho humano básico de día que está en cuestión y que tenemos que resguardar y garantizar desde el Estado es el derecho a la seguridad, el derecho a vivir en paz, a vivir libre, a vivir tranquilo. Y lo que queremos con esta propuesta, Nicolás, no es que las personas, no es restringir o quitarle libertades a las personas, sino que más bien es quitarle libertades a los delincuentes. Esto no es para que la gente esté encerrada en sus casas y los delincuentes anden libres, muy por el contrario, es para efectivamente perseguirlos, llevarlos ante la justicia, encarcelarlos, y también para expulsar a aquellos migrantes irregulares que están cometiendo estos delitos en nuestro país. Voy a otro punto que es bien práctico en términos de la iniciativa que usted y otros parlamentarios plantean. ¿Estado de excepción constitucional con toque de queda? Bueno, eso es algo que tendrá que analizar el gobierno en caso que efectivamente recoja la iniciativa. No creo que sea necesario aquello. Porque muchos podrían decir que es bastante necesario si hay varios crímenes o actividades del crimen organizado que se desarrollan justamente en la noche, no solamente, exclusivamente, pero... Sí, pero la verdad que el nivel de desparpajo que hemos visto, como se han cometido los delitos en los últimos días y semanas, secuestros a plena luz del día, portonazos, asesinatos en la mañana, en la tarde, en la noche, que la verdad que no creo que sea el tema más importante. Lo importante acá es que los ciudadanos de nuestro país se sientan protegidos, se sientan resguardados, sientan que el Estado está haciendo todos los esfuerzos posibles y utilizando todas las herramientas que están a disposición y que no nos vamos a seguir quedando atrás, que no nos vamos a seguir quedando cortos, porque si esto se hubiese frenado hace años y se hubiesen puesto las alertas que correspondían, probablemente no tendríamos la crisis que tenemos hoy día. Y lo que hacemos no es para alarmar a la población, es para que seamos realistas y entendamos que si no ponemos freno a esta situación hoy día, en 10 años más probablemente vamos a estar en una situación similar a como está México, Colombia, Ecuador o Brasil, que hace mucho tiempo perdieron la batalla contra el crimen organizado. Y cuando se cruza esa línea roja y no se hace lo suficiente y no se pone mano dura desde el principio, llega a un punto de no retorno, donde es muy difícil controlar la situación y no queremos que eso pase en Chile. Las policías y la justicia están superadas con la delincuencia, entendiendo que se busca utilizar otras herramientas y otros recursos, como por ejemplo las Fuerzas Armadas en esta iniciativa. Yo creo que están haciendo el mayor de sus esfuerzos. Yo valoro, reconozco el trabajo de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, del Gobierno a través del Ministerio del Interior. Creo que están dando lo máximo de sí y eso hay que valorarlo. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos, plan Calle Sin Violencia, un plan concreto contra el crimen organizado, va a citar ahora y va a convocar a este Consejo Nacional contra el Crimen Organizado para activar todas las posibilidades de respuesta a esto, ¿no? ¿Se debería citar al COSENA como plantea la oposición? En ese caso. Yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad. Cuando hablo de extremar medidas significa no descartar por motivaciones políticas e ideológicas cualquier herramienta que esté a disposición hoy día, porque es tal el nivel de gravedad de la crisis de seguridad que no podemos descartar absolutamente ninguna medida. Ya. Ahora, otra de las medidas que yo comentaba al inicio de esta conversación, diputado, esta operación rastrillo para inmigrantes irregulares que cometen delitos. Esto debería ser con un estado de excepción constitucional, considerando que usted dice que valora el esfuerzo de las policías, uno también lo valora, pero que estarían superados o ya no dan abasto.
Sí, el problema es que estamos reaccionando al delito. Hay que reconocer que hace unos días el secuestro en Rancagua se actuó con el apoyo del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, se recuperó, ¿verdad?, a este ciudadano de nuestro país, a este empresario con vida. Han habido otros secuestros y otros problemas también que hemos tenido de delitos de similares características con resultado de muerte, ¿verdad?, y no con tan buen resultado como ese. Pero el problema es que, si bien se está actuando rápido y bien, solo estamos reaccionando y acá hay que tomar una actitud mucho más proactiva. El problema es que efectivamente las instituciones chilenas no estaban preparadas para el crimen organizado, nos estamos poniendo al día, pero ya es tarde y hay que tener una medida concreta, rápida y fuerte ahora. Y creemos que la mejor vía es avanzar en estado de excepción. Y algo que es súper práctico y fácil de hacer es esta operación rastrillo a nivel nacional que estamos solicitando también como segunda medida, donde se coordine a las policías y al Ministerio Público de manera tal de hacer un barrido a nivel nacional para encontrar... Ahora, pero usted mismo dice que las policías no dan abasto y una operación rastrillo a nivel nacional es una empresa bien ambiciosa, pensaría uno. Es ambicioso, pero yo creo que hay suficientes datos, Nicolás, respecto de dónde están hoy día esas bandas de crimen organizado de carácter transnacional, especialmente en la macrozona norte, Arica, Iquique, Antofagasta, en la región metropolitana, en el sur, en Los Ángeles, el Biobío, Puerto Montt, también hemos tenido problemas, lo que vimos en Rancagua hace unos días atrás, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que tanto Carabineros, la Policía de Investigación, el Ministerio Público y por lo tanto también el gobierno tienen suficientes datos hoy día para focalizar de manera eficiente los esfuerzos, de manera tal de que podamos ir a encontrar a esas personas que son extranjeros irregulares en Chile, llevarlos ante la justicia o simplemente expulsarlos del país. Yo creo que hay que tomar una medida drástica frente a eso. Yo creo que emigrar es un derecho humano y todos aquellos extranjeros que vienen a nuestro país, ¿verdad?, a respetar las normas, a ganarse la vida de forma honesta, van a ser siempre bienvenidos. Pero los países tienen derecho a regular y a controlar el tema de la migración para que no se escape de las manos y es lo que está ocurriendo en Chile. Estamos teniendo una migración muy mala, muy nociva para nuestra convivencia nacional y en eso también hay que poner atajos y hay que hacerlo sin complejos ideológicos. Y la tercera medida que vamos a solicitar... Sí, déjeme tenerme un segundo para ir a la tercera medida, para cerrar, digamos, esa segunda medida. Y recordando un poco el análisis que usted hace, en el gobierno anterior se hablaba de la casa ordenada, un concepto, ordenar la casa, que fue un concepto bien criticado por su sector. ¿Ha habido un cambio, digamos, ante la necesidad y los problemas que se generaron en términos de seguridad? Yo creo que este es un problema de Estado. Ya no se trata de Antes usted también era crítico con respecto a ese tipo de frase y lo que contenía. No digo que usted la diga ahora, pero son bastante similares. Sí, lo que pasa es que el gobierno anterior de Sebastián Piñera habló mucho, pero hizo poco. Si la crisis de migración irregular que estamos viviendo ahora en gran parte es una consecuencia de lo que se dejó de hacer o de lo que se hizo mal en el gobierno de Sebastián Piñera, que incluso fue a Cúcuta a invitar, ¿verdad?, a los ciudadanos venezolanos a venir a nuestro país. Y si uno ve la curva de migración irregular en Chile, desde el 2019 hasta la fecha se va incrementando justamente en función también de esas señales políticas, ¿no? Por lo tanto, hay que tener objetividad para decir las cosas buenas y las malas cuando corresponde. En este gobierno, si bien la seguridad no era una prioridad en el programa originalmente, por la fuerza de los hechos se ha tenido que ir haciendo mucho más. Y eso hay que reconocerlo. La ministra Toá, el subsecretario Monsalve, están haciendo bien la pega y los vamos a seguir apoyando y respaldando. El problema es que el Estado de Chile, más allá del gobierno, no estaba preparado para esta crisis y por lo tanto tenemos que actuar con mucho más firmeza, con mucho más decisión y es por eso que nosotros estamos pidiendo extremar las medidas. No se trata de algo contra el gobierno ni tampoco de criticar a otro sector político o al gobierno anterior. Se trata de que todos entendamos que el enemigo no está en la vereda política al frente, sino que está en las calles y está causando inseguridad, está hoy día afectando la seguridad de nuestra nación y afectando la seguridad de nuestros compatriotas y tenemos que combatirlos juntos. Lo había interrumpido, vamos con la tercera medida que plantea. Sí, lo tercero es disponer de una cárcel especializada y de alta seguridad para el crimen organizado. Eso lo han hecho varios países del mundo. Sabemos que
el gobierno a través del Ministerio de Justicia, el ministro Cordero, con quien hemos conversado, está llevando adelante un plan de modernización carcelaria, porque así como tenemos una crisis de seguridad, tenemos también ¿Qué ha descartado una crisis... nuevas cárceles? Ha sido más bien el ampliar recintos penitenciarios. El plan que está hasta ahora establecido efectivamente dice relación con modernizar, con ampliar, con mejorar, con ampliar la capacidad efectivamente de las cárceles que ya tenemos. Una capacidad que ya está superada hace muchísimo tiempo y que de hecho desde el análisis de los expertos también genera instancias como por ejemplo bandas organizadas que tienen su negocio en la cárcel o también personas que entran, pierden la libertad, salen y debido al hacinamiento y otros elementos terminan delinquiendo nuevamente. Exacto, por eso pedimos nosotros que en función de ese plan de modernización se disponga de una cárcel específica para este tipo de delincuentes que tienen características especiales, que requieren un resguardo adicional para separarlo, para segmentarlo del resto de la población penal, o viene una nueva, eso se determinará en su momento en función de las realidades que tengamos, ¿no? Pero eso es más de largo plazo. Pero lo importante acá es que si vamos a ir a apresar a los delincuentes, los vamos a perseguir, los vamos a llevar ante la justicia, que tengamos una justicia también que sea mano dura, mano firme, no una justicia blanda, prodelincuente, garantista, como muchas veces estamos viendo también los chilenos. Y una vez que tengamos condenas, que tengamos también, ¿verdad?, las cárceles adecuadas para poder recibirlos y para que cumplan las condenas como correspondan y no se transforme esto en una verdadera universidad del delito donde entramos en un círculo vicioso que después termina agravando aún más la situación. Sí, en estas tres medidas que usted nos ha comentado, diputado Raúl Soto, ¿ve eco en las autoridades de gobierno? Más allá de los planes y la agenda de seguridad que ha planteado el Ejecutivo. La verdad que pospusimos el ingreso del proyecto para el día de mañana, por lo tanto esta es una primicia que tiene usted y el canal Nicolás, y la verdad que hemos estado... ¿Cuál proyecto en específico? El proyecto de resolución donde hacemos estas tres medidas como petición. Que se le pide al gobierno llevar a cabo estas medidas. Exactamente, pero hasta ahora son varios parlamentarios y la mayoría de ellos de centro izquierda que estamos solicitando una medida como esta. ¿Ha hablado con los parlamentarios de oposición? No hemos sumado hasta ahora parlamentarios de oposición, pero me imagino que muchos de ellos también van a sumarse a una idea como esta. Claro, porque pensando en la posibilidad de tener un proyecto transversal, un proyecto de resolución en este caso, no abordaron esa posibilidad. Sí, a eso voy. Es que lo que pasa es que lo vamos a abordar como un proyecto desde la centroizquierda porque creemos que no debemos contaminar este tema con la pugna política que hay, que digan que mire, que no, que este es un proyecto, una idea, una propuesta más bien de derecha. No, mire, el problema de la seguridad, el combate a la delincuencia y al crimen organizado es un problema nacional, de seguridad nacional, es un problema de Estado, no tiene color político, los delincuentes no son ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, y por lo tanto nosotros tenemos que enfrentar esto con pragmatismo, con decisión, con sentido común. Y los problemas ideológicos dejémoslos para otro tipo de discusiones, no para este. Hay un tema ideológico por parte del gobierno de esta medida de estado de excepción que usted plantea. Se lo escuchaba también en algún minuto, lo conversamos con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, de no llegar a ese punto de establecer estados de excepciones constitucionales. ¿Usted cree que hay un tema ideológico? ¿Por qué no lo ha hecho, piensa usted? Yo creo que hay problemas ideológicos, más que en el gobierno, en algunos sectores políticos del oficialismo, especialmente a Prodignidad. Mire, yo cuando era presidente de la Cámara, en mi cuenta pública, dije en su momento, el presidente Boric tiene que ir a la Araucanía, todavía no iba. Se enojaron conmigo algunos. Dije también que había que instaurar y mantener en el tiempo el estado de excepción en la macrozona sur. Se enojaron conmigo. Ambas cosas las hizo y fueron positivas. También dije que había que establecer a través de infraestructura crítica a los militares en la frontera norte para contener el ingreso irregular. Se me criticó fuertemente y la fuerza de los hechos los tuvo que llevar a reaccionar y hacer estas cosas de manera tardía y no con la convicción y con la decisión que uno quisiera. Entonces, acá lo que estamos pidiendo simplemente, mire, pongamos por delante el interés de seguridad de los chilenos, de nuestros compatriotas, las pugnas políticas, dejémoslas a un lado porque acá se trata del futuro de Chile. Y todos quienes queremos nuestra patria, yo creo que no queremos terminar como México, como Colombia, como Ecuador o como Brasil en términos de seguridad, porque eso sería muy lamentable para el futuro de nuestro país, sobre todo para las futuras generaciones.
Diputado Raúl Soto, agradecerle nuevamente esta conversación y haber estado con nosotros a esta hora en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buenas Hasta tardes. luego, buena tarde.